Buenas noches, vamos a empezar la sesión de hoy día. Bueno, estamos viendo lo que significan las distribuciones bidimensionales. La última clase de avance habíamos visto lo que son, ¿no es cierto?, las distribuciones bidimensionales, donde utilizamos dos o más variables. Bueno, en este caso dos variables. Una que denominamos X y la otra que denominamos Y. ¿No? Y los datos de ese par son los que nos van a permitir armar nuestras distribuciones. Entonces, tenemos una tabla que, dependiendo de si son datos cuantitativos, se llama correlacional. Si son datos cualitativos, se llama de contingencia. ¿No? Posteriormente, también podemos armar, aparte de la tabla de frecuencias absolutas, nuestra tabla de frecuencias relativas, ¿no? Bueno, habíamos visto que aparte de esa distribución bidimensional, nosotros podemos dividir en distribuciones unidimensionales, que básicamente se dividen en dos: las distribuciones marginales y las distribuciones condicionadas. Las marginales solo tienen dos formas. Como tenemos solo dos variables, entonces puede ser marginal de X o marginal de Y, ¿no? Y las condicionadas pueden tener Q cantidad de distribuciones, si es que lo hacemos de X respecto a Y, o P cantidad de distribuciones, si es que lo hacemos de la variable Y respecto de la variable X. Ya, entonces, el marginal de X no es nada más que las frecuencias absolutas y frecuencias relativas que se tenga de la variable, sin importar las variables Y, ¿no? Como separado. Y en el caso de las marginales de Y, es nada más que tener los datos igual absolutos de las frecuencias relativas, apartando del estudio conjunto con la variable X. Bueno, y las condicionales van a depender de qué variable Y yo estoy tomando como mi variable que va a condicionar para encontrar los datos de mi variable X. Ya, también hemos visto el tema o el concepto de lo que significa independencia estadística, y hemos visto cómo analíticamente podemos encontrar, ¿no?, la independencia estadística. Entonces, hay una igualdad que, si se cumple, significa que las variables son independientes, es decir, que no tienen ninguna relación. Pero si esta variable, si este cálculo no encuentra igualdad, entonces significa que las variables pueden tener algún grado de relación. Es lo que nosotros posteriormente estudiamos con algunas medidas, como la covarianza. ¿Ya? Del análisis de la covarianza nos va a dar que, por ejemplo, hay una relación negativa entre las variables cuando, por ejemplo, la variable X sube y la variable Y baja, ¿no? Entonces, eso da una relación negativa. Y cuando ambas suben, digamos, si la variable X sube y la variable Y sube, entonces vamos a tener una relación positiva. En el caso de que la covarianza sea cero, igual eso nos indica que las variables son completamente independientes, ¿ya? Bueno, y tenemos una fórmula, ¿no?, para encontrar la covarianza, que es donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces, en nuestro ejemplo que tenemos de datos no agrupados, habíamos encontrado nuestra tabla de frecuencias absolutas, nuestra tabla de frecuencias relativas. Posteriormente, habíamos encontrado la distribución marginal para X, la distribución marginal para Y. Luego hemos encontrado algunas distribuciones condicionales, ¿no?, donde nos indican, por ejemplo, para X, quiero hallar la condicional respecto de Y4. Entonces tengo que ver en mi tabla de frecuencias armadas dónde queda Y4, ¿no?, la posición Y4. Y trabajo con esos valores para X. En el caso de que tenga que encontrar la variable Y condicionada a una variable X, igual me dan hacia qué variable X condicionada quiero trabajar.
Entonces obtengo los valores de el X en esa posición, ¿no? Con todas las variables, con todos los datos que tenga para la variable Y. Bueno, después habíamos agarrado algunos datitos para ver si es que son independientes o no, las dos variables. Generalmente siempre salen, ¿no? Independientes. Tendría que ser un caso muy raro que salgan, perdón, que no son independientes. En casos muy raros tendrían que salir que son independientes. Cuando realmente no tenga ninguna lógica, ¿no? El que hayamos relacionado dos variables. Bueno, posteriormente para encontrar la covarianza, hemos tabulado nuestros datos, hemos puesto las frecuencias y hemos empezado a armar los elementos de la fórmula, ¿no? En el numerador nos dice, por ejemplo, que tenemos que multiplicar X por Y por F sub I sub J. ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos es, uno por uno tenemos que encontrar, ¿no? Esa multiplicación. Posteriormente sumar. Y esa sumatoria va a ir acá a mi numerador. Entonces, a ver, armaremos esta forma. Ya hemos encontrado la sumatoria, ¿no? De X por Y por F y J. Es 3.337. 3.337. Esto, según la fórmula, me dice que tengo que dividir entre el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, ¿no? En este caso, mi N es, ¿cuánto era mi N? De 50. 50. Todo esto tengo que restar del promedio de X y el promedio de Y. Entonces, menos. Y ya, aquí en el promedio de X, la anterior vez cuando realicé este cálculo, estaba mal calculado. Ya hubo un cruce de cables. Vamos a volver a calcular, ya porque este valor está mal. Entonces, el promedio de X, ¿cómo vamos a encontrar? Para encontrar el promedio de X, lo primero que tengo que hacer es multiplicar la modalidad del X por la frecuencia. ¿Ya? Podría trabajar ya sea en esta tabla o también en la tabla marginal, de distribución marginal. Para que no sea muy confuso, voy a trabajar en esta tabla, ¿ya? La de distribución marginal. Sería lo mismo si hago aquí, pero bueno, a ver, voy a trabajar acá. Entonces, lo que quiero encontrar es mi X por mi F. ¿No? X es el valor que toma la modalidad y F es la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces, para el primero voy a tener 5 por 5, para el segundo. El primero es 5 por 5. El primero es 5 por 5. El segundo es 6 por 12. ¿No? 6 por 12. Tercero es 7 por 10. Siguiente es 8 por 9. Siguiente 9 por 6. Y el último es 10 por 8. Bueno, sumo todo esto. 5 más 72 más 70 más 72 más 54 más 80. Ahora sí, este es el total, ¿no? Entonces tengo que dividir esto entre el tamaño de la muestra, que son 50, ¿no? Igual, si sumo esto, tiene que darme mi N, ¿no? El tamaño de la muestra, 50. Bueno, entonces, ahora sí, el X. X promedio, o sea, con las rayitas IVA. Entonces, el X promedio con las rayitas IVA, en realidad es 373 dividido entre 50. 173 dividido entre 50.
7.46. 7.46, ¿ya? Entonces, el anterior dato que calculé la anterior vez estaba mal calculado. Un error de cruce de cables. Entonces, 373 dividido entre 50. Aquí lo puedo volver a copiar. 373 dividido entre 50. 7.46, ¿no? 7.46, ya. Entonces, lo mismo que usé para el caso de la variable y. Voy a volver a calcular su promedio. Entonces, igual voy a utilizar aquí la parte donde está la distribución marginal de y. Aquí al lado puedo calcular x por f. Y decimos 5 por 6. 6 por 6. 7 por 4. 7. 7. Bueno, la suma de todo esto me da 'n'. El n aquí igual me va a dar, ¿no? La suma de estas frecuencias absolutas me va a dar el n, es 50. Entonces, para mi y, el promedio de mis y's es igual a 438 dividido entre 50, cual me da 8.76. Entonces, ahora sí tengo los valores correctos de mis promedios. Entonces, ya puedo utilizar estos en la fórmula, ¿no? Me dice la sumatoria de x por y por j dividida entre el tamaño de la muestra menos el promedio de x, 7.46, por el promedio de y, 8.76. Esto me va a dar, bueno, a ver con la calculadora, 3.337 dividido entre 50. Menos 'n'. También podemos, esto que está en por, también podemos calcular entre paréntesis. Primero tenemos que resolver lo que está entre paréntesis. Ya, 3.337 dividido entre 50 menos, abro paréntesis, 7.46 por 8.76. Paréntesis. Y aplico. Me da 1,3904. Ahora voy a comprobar haciendo que el Excel haga el cálculo. $1,3904. Bueno, entonces la covarianza. La covarianza. ¿No? Y vemos en la teoría que tenemos alguna interpretación que podemos encontrar. Lo primero, que la covarianza no es igual a 0, ¿no? Tiene un valor. Tiene un valor.
En realidad no importa tanto el valor, sino lo que importa es si es positivo, negativo o es cero. ¿Ya? Y bueno, si es un valor muy alto, significa que hay una relación bastante fuerte. Si es muy bajo, entonces significa que hay una relación no tan fuerte, una relación débil. Pero bueno, la parte más importante es también saber si es que es menor a cero o es que es mayor a cero. En este caso, nuestra covarianza es mayor a cero, ¿no? 1,3904. Si fuera menor a cero, nos hubiera salido menos algo. Entonces, tomando en cuenta ello, significa que, como es mayor a cero, que nuestra variable X y Y tienen una relación positiva. ¿Ya? A ver, aquí abajo vamos a escribir. Cero, las variables X e Y tienen una relación positiva. ¿Qué significa? Que si una sube, la otra también sube. ¿Ya? Eso es lo que significa. Bueno. ¿Alguna duda? Ya, continuamos. Esta relación bidimensional también la podemos graficar, ¿no? Podemos graficarlo en un plano bidimensional, donde vamos a tener en el eje de las X, y en el eje de la Y, las Y. Por esa razón también es que los estadísticos las nombran así, ¿no? Para que tenga cierta relación con lo que significa el plano cartesiano. Entonces, bueno, de la relación que existan entre las variables X y Y, pueden haber diferentes gráficos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una gráfica que dice que hay una dependencia funcional, que es curvilínea. Aquí otra gráfica que prácticamente es una zeta, que habla de una dependencia funcional lineal, ¿no? Que es una zeta. Aquí tenemos una serie de puntos, que se llama nube de puntos, que nos habla igual de una dependencia estadística o correlacional. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, cuando es independiente, o sea, no se puede encontrar una relación, digamos, geométrica, ¿no? Con una curvita o una recta que pueda representar a los puntos que hay en este gráfico. Entonces, esto es como una nube, ¿no? Una nube que está dispersa por todo lado. Eso significa la independencia de ambas variables, por ejemplo, ¿no? Gráficamente. Ahora, nosotros, por ejemplo, en base a la covarianza que hemos encontrado, como nos dice que es positivo y tiene una relación positiva, o sea, si X sube, Y también sube, lo más probable es que sea una recta, ¿no? Como esta en realidad. Así que no sea una recta exacta, ¿no? Que los puntos estén un poco separados. Pero nos da la idea, ¿no es cierto?, de que están subiendo ambas. O sea, cuando X crece, Y también crece. Esa es una relación positiva. Ya, a ver, vamos a ver algunos otros grafiquitos más. ¿No? Entonces, cuando X crece, Y también crece. Esa es una relación positiva. ¿No? Cuando es negativa es al revés. O sea, X si crece, Y está decreciendo. ¿No? Entonces, la covarianza nos da esa información. Ya también puede ser curvilínea, que bueno, esto en realidad ya tiene otros modelos, ¿no? Para encontrar, aparte de las líneas. Como dice su nombre, son curvos. Aquí igual tenemos una función negativa, pero en la forma de curvo, ¿no? Aquí tenemos una línea positiva fuerte, dice. ¿Por qué dice fuerte? O sea, porque los puntos, si bien no forman una recta perfecta,
Lo que ocurre es que están alrededor de la recta, digamos, ¿no? Que vamos a encontrar posteriormente. O sea, no están tan separados. Lo mismo ocurre con la negativa fuerte. Como vemos, bueno, está decreciente. O sea, cuando X sube, Y baja. Y podemos distinguir una línea y alrededor también están otros puntos, ¿no? Que no están sobre la línea, pero están relativamente cerca. Cosa que no ocurre con las relaciones débiles. Acá, por ejemplo, en estos dos gráficos, igual se puede más o menos distinguir unas líneas, pero vemos que el resto de puntos están más separados, ¿no? Que en los gráficos de arriba. Entonces, si bien hay una relación entre la variable X y Y, y podemos graficarla, lo que ocurre es que no es tan fuerte esa relación. Es muy débil. Y ahí lo mismo ocurre con las curvilíneas, ¿no? Puede más o menos distinguirse una curva, pero no están tan juntos de lo que significa la media de esa curva, sino que están un poco dispersos. Entonces, la forma para graficar, o la más utilizada, es el gráfico de puntos. Ya. Si nosotros quisiéramos graficar, por ejemplo, estos datos que tenemos, lo que tendríamos que hacer es agarrar estos tres datos, X, Y y la frecuencia absoluta, y decirle insertar. Ahora vamos a ver si el Excel nos lo saca. A ver. Va a estar un poco complicado graficar con el Excel. Lo que vamos a hacer es graficarlo manualmente. Bueno, tenemos entonces nuestro plano, nuestro eje Y y nuestro eje X. Nuestro eje Y. Y nuestro eje X. Ya. Bueno, lo que tendríamos que hacer es como en el caso que hemos hecho para las gráficas que hemos realizado para las unidimensionales, pero en este caso tomar en cuenta las modalidades que toman nuestras variables, ¿no es cierto? Entonces, en el lado de X tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Que son punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Esa sería nuestra escala. Ya. En el lado de las 10 tenemos de 5 hasta el 12. Son un poco más. 5, 6,
10, 11, 12. Bueno, entonces lo que tendríamos que ir haciendo es ubicando, ¿no?, los puntos que vamos encontrando. No de esta tabla de frecuencias. Porque esta tabla de frecuencias en realidad lo que indica sería la cantidad de veces que encontramos un punto, ¿no? Tendríamos que utilizar la tabla, esta tabla, por ejemplo, con la que hemos encontrado la covarianza, que tiene todos los puntos de manera tabulada. Bueno, entonces 5 y 5. Pues. 5 y 5, bueno, estaría por aquí más o menos, ¿no? 5 y 5, puntito. Luego 5, 6. 5, 6 estaría por aquí. Puntito. 5, 7. 5, 7 por aquí. 5, 8. Otro puntito. 5, 8. 5, 9. 5, 10. Ah, bueno. Perdón. 5, 6 en realidad no se encuentra, ¿no? Tiene valor 0. 5, 7 tampoco, tiene valor 0. 5, 8 tiene dos frecuencias ahí. Entonces volveremos. 5, 5 solo tiene 1. Algo que se hace es poner la cantidad de veces que aparece la frecuencia, aquí al ladito del punto. Por ejemplo, en este caso 1, ¿no? Uno. Ya. 5, 6 no tiene, no se encuentran los datos. 5, 7 tampoco. 5, 8 hay dos veces. Entonces ubicamos 5, 8. Aplicamos el punto 5, 8 aquí. Y podemos indicar cuántas veces, ¿no? Lo tenemos como frecuencia absoluta, 2. Luego 5, 9 no hay. 5, 10 tampoco. 5, 11 tampoco. 5, 12 dos veces. 5, 12 dos veces. Luego con el 6. 6, 5 dos veces. 6, 6 tres veces. A ver, 6, 5. Entonces 6, 5 es acá. Me dice que hay dos veces. 6, 6 hay tres veces. 6, 7 dos veces. 7 dos veces. 6, 8 una vez. 6, 9 una vez también. Entonces 6, 8 una vez. 6, 9 una vez. 6, 10 una vez. 6, 11 dos veces. 6, 10 una vez. 6, 11 dos veces. Entonces, sí, continuamos con el otro, ¿no? 7, 5 dos veces. 7, 6 dos veces. 7, 5 ambos dos veces.
7, 7 no hay. 7, 8 dos veces, 7, 9 una vez. 7, 8 dos veces. 7, 9 una vez. Siete, 10 una vez, 7, 11 dos veces. No, dos. Ya, bueno, esa es la hermenéutica, ¿no? Por la cual tendríamos que ir generando nuestro gráfico. Con el 8, con el 9, con el 10. Entonces, vemos, por ejemplo, desde nuestras variables, nos ha salido un valor no tan alto, ¿no? Entonces, eso significa que sí podemos encontrar una relación, pero no es una relación muy fuerte, ¿no? Porque aquí, digamos, si acabamos de hacer el gráfico, vamos a tener más puntos, digamos así, ¿no? Ahí los puntos van a estar ubicados. Por decir algo así. Entonces, podríamos encontrar una recta, digamos. Algo ahí, o una tendencia. Pero como vemos de esa tendencia, lo que ocurre es que hay varios puntos que están dispersos, ¿no? Como nos muestra en la gráfica aquí de ejemplo. Inclusive mucho más disperso que esto, ¿no? Esta grafiquita donde dice que tenemos una lineal positiva débil. Entonces lo mismo va a ocurrir. ¿Del grupo? Bueno. Ah, ya. Bueno, entonces podríamos encontrar una tendencia, que es supuestamente cuando sube X, que eso nos ha salido en la covarianza, ¿no? Como es positivo, eso significa que tienen una relación positiva. Si sube X, lleva a subir. Pero como vemos, igual nos dice eso la covarianza porque tiene un valor bajo, 1 punto algo. Entonces es un valor bajo relativamente con otros valores que podríamos haber encontrado. Podríamos haber encontrado, por ejemplo, 1000, 2000, no sé, de covarianza. Entonces, como es un valor bajo, eso también nos da una idea de que los puntos no están en torno a esa tendencia que nosotros podemos encontrar, ¿no? Sino que están dispersos, están por todos lados, casi formando una nube, ¿no? Como veíamos aquí como esta. Entonces, su dependencia es muy débil, es positiva, pero es débil, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda al respecto? Ya. A ver, ahora voy a hacer un ejemplo ahora con datos agrupados. ¿Ya? Porque en este ejemplo, por ejemplo, bueno, en este ejemplo hemos hecho con datos no agrupados, ¿cierto? Teníamos valores discretos y nuestro y nuestro x, ambos tenían valores discretos. Podemos hacer entre variables que no sean discretas, ¿no? O sea, el x podría ser así una variable discreta y el y podría ser una variable continua en intervalos. O al revés, el x podría ser una variable con intervalos, o sea, una variable continua, y el y ser una variable discreta. O ambos podrían ser variables continuas, que es lo que ahorita voy a hacer. Y en ese caso, el proceso es similar, pero entra en protagonismo lo que se denomina la marca de clase. Ya la marca de clase va a ser la que nos va a ayudar en los cálculos y todo aquello. Bueno, entonces igual, tenemos datos. Aquí no sé cuántos datos tengo ahora. Tengo 97 datos.
Ya. Mi variable X es el ingreso por ventas, dice. Mi variable Y, el costo por ventas. No, eso también, si pensamos lógicamente, bueno, contablemente sabemos que el ingreso por ventas tiene una relación con el costo por venta, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos, por ejemplo, una transacción contable, vendemos algo, aumenta nuestro ingreso, ¿no? X valor, ¿sí? Pero si estamos vendiendo, por ejemplo, un producto y está en almacén, eso sale con un costo de ventas, ¿no? Con un costo de ventas que va a tener un valor Y. Entonces, generalmente, el costo de ventas siempre es algo menor que la venta, ¿no? Porque el costo de ventas es el costo que está saliendo del almacén, pero nosotros a eso le aumentamos el valor de utilidad que queremos obtener, ¿no es cierto? Ya después con otras cuentas se igualan, ¿cierto? Lo siento. Entonces, siempre la venta tiene una relación, digamos, ¿no? Con el costo de ventas. Entonces, probablemente cuando suban las ventas, los costos de ventas va a subir, ¿no? Eso por lógica podemos adivinar. Pero bueno, ahora vamos a estudiarlo o vamos a tratar de encontrar si es que estos datos más o menos nos da esa relación, ¿no? Ya. Bueno, para empezar son variables continuas, lo que significa que es más fácil manejarlos en intervalos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a crearnos intervalos. Lo primero que tengo lo primero que podría hacer es ordenarlas, ¿no? Es en realidad lo primero que tengo que hacer, ordenarlas, para así ver cuál es el valor mínimo, el valor máximo y, bueno, posteriormente utilizar. Aquí al ladito lo voy a ordenar. Ya. Entonces, bueno, si me ayudo del Excel, tengo que venir aquí, ordenar, orden personalizado, y le digo primero que ordene por la variable X, de menor a mayor. Y agrego un nivel diciéndole que ordene por la variable Y, de menor a mayor también. ¿No? Entonces, me va a dar ordenado la relación que hay entre la variable X y la variable Y, ¿ya? Para todos los datos que he pasado. Bueno, si lo hago manualmente es más complicado, ¿no? Tengo que ir viendo uno por uno y ir armando todo esto. En muchos datos se complica, pero bueno. Ya. Entonces, tengo como valor mínimo para X 5.1 y como valor máximo está hasta 10 cabalito. Ya. Entonces, yo creo que sería por conveniente, digamos, tomar de uno en uno, ¿no? De 5 hasta 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, voy a tener 5 intervalos. Entonces, por el lado de mi X, voy a ir armando ya mi tabla. Voy a tener los siguientes intervalos. Voy a tener desde 5 hasta 6. De 5 hasta 6. Luego voy a tener de 6 hasta 7. Luego voy a tener de 7 hasta 8. Voy a tener de 8 hasta 9. Y el último intervalo de 9 hasta 10. Ya, 5 intervalos, ¿no? O sea, posicionalmente, para el X, este es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Ya. Pero aparte de esto, es importante para este análisis bidimensional el que obtenga la marca de clase. ¿Ya? Entonces voy a necesitar la marca de clase. No solamente de la variable X, sino que también de la variable Y. Y bueno, la marca de clase sabemos es el promedio, ¿no es cierto? O sea, sumamos 5 más 6, lo dividimos entre 2. 5 más 6, entre 2. 5, 5. Abajo hacemos lo mismo. Seguro me va a salir 6.5, más abajo 7.5, 8.5, 9.5, ¿no? Si hago los cálculos me van a salir esos valores. Ya. Entonces ya están los intervalos para mi variable X. Ahora para mi variable Y.
A ver, bueno. Ya, para conocer el menor valor de mi variable y, no me sirve tampoco ver aquí, porque si veo cómo está ordenado en relación a la variable x, entonces, por ejemplo, 5.1 aquí me está apareciendo 4.3, ¿no es cierto? Pero 3.75 es menor. Entonces me daría a entender que 3.75 es el mínimo valor. Pero puede ser que encuentre más abajo otro valor que sea menor. A ver, vemos que 3.75. Parece que ese es el menor. Otra cosa que puedo hacer es agarrar solo esa variable y apartito, más allacito, lo hago ordenar solo esa variable. Ahora le digo de menor a mayor. Ya está. Ahí también puedo encontrar que es desde 3.75 hasta 8.3. Bueno, 3.75 no es muy manejable. Tal vez lo más manejable es 3.5. De 3.5 hasta 8.3 hasta 8.5, múltiplos de 5. Ya, entonces, ¿qué distancia hay entre 8.5 y 3.5? 8.5 menos 3.5. Hay una distancia de 5 igual, ¿no? Entonces, igual puedo dividir en 5 intervalos, ¿no? Que vayan de uno en uno. O sea, de 8.5, digo, de 3.5 a 4.5, de 4.5 a 5.5, de 5.5 a 6.5, así. Eso voy a hacer. Entonces, para el y, voy a decir que empiece desde 3.5 hasta 4.5, primer intervalo. Segundo intervalo desde 4.5 hasta 5.5. Tercer intervalo de 5.5 hasta 6.5. Siguiente de 6.5 hasta 5. Y el último de 7.5 hasta 8.5. Bueno, posicionalmente para el y, este tiene la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en este caso coinciden que tengo 5 modalidades en el eje X o en la variable X y 5 modalidades en la variable Y. Eso no necesariamente va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en los datos no agrupados que hicimos, teníamos 6 modalidades para la variable X y 8 modalidades para la variable Y. En este caso coincide que ambos tienen la misma cantidad. Y bueno, lo que necesito igual son las marcas de clase. Entonces, el promedio entre 3.5 y 4.5 es 4. Promedio entre 4.5 y 5.5 es 5. Aquí es 6, 7 y 8. Ya igual, marca de clase, marca de clase. Podemos poner en colorcitos. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bueno, entonces ahora lo que nos queda para armar nuestro cuadro de distribución es contar, ¿no? Es contar. ¿Sí? Ah, sí, ¿no? El límite inferior. Bueno, ya. Ya, ahora, bueno, tampoco el ejercicio nos dice si tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando hay un valor que entra en conflicto en el intervalo inferior o en el intervalo superior.
Pero, por ejemplo, veo, aquí tengo un 10 para los X, ¿no es cierto? Y ese he tomado como valor máximo, entonces no hay intervalo superior a ese. Entonces, sí o sí, obligado voy a tener que tomar, si es que encuentro valores en conflicto, en el intervalo anterior. Ya, porque si digo, por ejemplo, en este caso, voy a tomar el valor que está en conflicto en el intervalo superior, el 10 quedaría sin intervalo, ¿no? Porque ya no hay intervalo superior. O lo tendría que acomodar a ese otro intervalo, pero estaría perdiendo un poco el orden de las cosas, ¿no? Para unos intervalos sí voy a tomar este y para otros intervalos no, o sea, no tiene sentido. Tenemos que tratar de ser siempre, eh, manejarlo de manera que sea consistente para todos los intervalos. Entonces, por ese tema es que como el 10 está en el límite y ya no hay un intervalo superior al 10, es que digo que voy a tomar todos los valores que estén así en el límite en el intervalo anterior. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer para el Y, para no estar mezclando cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, entre 5 y 6 tendría que encontrar todos los valores que posteriormente en Y estén entre 3, 5 y 4, 5. Entre 5 y 6 estarían esos valores, ¿no? Ya. Nos va a ser un poco complicado aquí. 4, 3, 55. Vamos a tener que ir contando uno por uno. Ya, 5, 1, 4, 3, 55. Bueno, ese está aquí, ¿no? Entre 3, 5 y 4, 5. Luego, 5, 2 y 3, 75. 5, 2 también está aquí y 3, 75 también. Entonces ya tenemos 2. Por aquí ir sumando. 5, 2 y 4, 16. 5, 2, 4, 16, ¿dónde están? Está aquí también. 4, 3, 16. 4, 3, 16. Aquí también. 4, 42. 4, 42. Aquí también. 3, 95. Está aquí. 4, 0, 28 también. 24. 4, 3, 46. 3, 46. Está aquí también. 4. Está 4, 0, 5. 5, 5, 4, 125. ¿Ya? En realidad casi todos estos valores están por ahí, pero no. Este también. Este 4, 513 se ya pasa. Aquí tengo 13. Este 4, 503 ya pertenece al intervalo entre 4.5 y 5.5, ¿no? Vamos a otro color.
456, este también ya pasa otro. 2. 446 nuevamente está en el anterior intervalo. 4.87 está en este intervalo. El 493 está en este otro intervalo. 5.9 y 4.83 están en este. 5.9 con 4.96 igual está en este intervalo. 6 todavía entra, ¿no? Hemos dicho que cuando haya un número en X que entre en conflicto o en Y, se va a poner en el intervalo anterior. Entonces 6 todavía está aquí en este intervalo, 5, 6. Con 468 estaría aquí. 6 con 504, igual continúa en este intervalo, en ese cuadrante. Ya. 6 con 6,5. 6 con 6,5. Con 5,1, perdón. 5,1, igual continúa aquí. Ya. Lo que va a ocurrir es que, bueno, ahora hemos cambiado a 6,2, ¿no? 6,2 en X y está en otro intervalo, está entre 6 y 7. O sea, tendríamos que ir haciendo todo ese conteo, ¿ya? Pero bueno, ahorita la idea no es que... Yo voy a ir poniendo valores, suponiendo que ya hemos contado. Ya, bueno, en este intervalo en realidad ya habíamos acabado. Para el otro intervalo seguramente me va a salir igual 6, 5, 6, hasta 5, 4, 7. Por aquí seguramente me saldría algún valor, 2, por aquí 15, digamos, por aquí 11, 5, 0, probablemente. Por aquí 0, por aquí 10, 18, 0, 0, 9, 15, 10, 0, 0. Y a ver, voy a tratar de igualar. Todo esto tendría que darme el n, ¿no? El n es igual a 97, si mal no recuerdo. N 97. Si no me suma, lo voy a ajustar. A ver, me suma 149. Aquí este 0, 0.
Haz de cuenta que del conteo, obviamente ustedes no tienen que hacer así, ¿no? Hacer que cuadre o igual. Tendrían que contar. Hagamos de cuenta que del conteo me sale net su dato. Y entonces ya tengo armado mi tabla de distribución bidimensional. Aquí a este lado sabemos que tenemos que sumarlo, ¿no? 14 más 9 más 0 más 0 más 0. Acá 7 más 9 más 2. Acá 5 más 11 más 6. Acá 9 más 8 más 7. Y por último 3 más 7. Estos son mis frecuencias absolutas marginales, ¿no? Son la columna de valores marginales. Columna de frecuencias marginales, ¿no? Columna de frecuencias marginales de la variable X. Y aquí abajo vamos a sumar igual la fila de frecuencias marginales de la variable Y. Entonces tenemos, aquí es 14, aquí es 9 más 7 más 5, aquí es 9 más 11 más 9, aquí es 2 más 6 más 8 más 3, y 7 más 7. Bueno, de cualquier lado de que tomemos, la suma nos tiene que dar igual a mi n, 97. A ver, por ejemplo, voy a hacer de arriba hacia abajo, 23 más 18 más 2 más 24 más 10, 97. Y bueno, si sumo de este lado, igual me tendría que dar 97. Pues sí me da. Ya está. Bueno, entonces esta es mi tabla de frecuencias absolutas bidimensional, ¿no? Ya. Bueno, entonces lo que más cuesta para armar esta tabla es el contar, ¿no? Contar y encontrar en qué intervalo está cada X con Y, ¿no? Conjugados. Una vez que tengo esto, puedo armar mi tabla de frecuencias relativas. Relativa. Digamos que es una tablita similar, solo que en vez de tener valores absolutos, vamos a obtener en valores relativos. Entonces, para la posición 1, 1, que viene a ser aquí, ¿no? X1, Y1, tengo que agarrar el valor que está en la tabla, igual en la posición X1, Y1, y dividir entre el tamaño de mi N, el tamaño de la muestra, 27. Abajo, como tengo valores de 0, 0, 0, entonces eso dividido entre cualquier valor siempre va a ser 0, ¿no? Entonces los ceros puedo poner como 0. Ya. Aquí en la posición en X1, en Y2, si veo el valor absoluto es 9. 9 dividido entre 97. Abajo 7 dividido entre 97. Luego 5 dividido entre 97. Como son 0 y 0, 0. Este es 0. Este es 0, este es 0, este es 0.
0. Todos los que sean 0, no necesito hacer ninguna operación, ¿no? Voy a dividir entre 97. Vamos a dividir 97. 7. Ya está. Bueno, ahora para encontrar la columna de frecuencias relativas marginales, puedo agarrar el mismo procedimiento y agarrar el valor que tengo de frecuencias absolutas y dividirlo entre 97. O sumar lo que tengo en esa fila, ¿no? De las X. Por ejemplo, si agarro 23 dividido entre 97, eso me tiene que dar igual a la suma de los dos valores que tengo en esa fila. ¿Por qué no me da? Por 97, 0.2371, ¿no? Bueno, entonces veo la forma más cómoda de encontrar los valores. Voy a hacer dividiendo. Y en el otro lado igual. Puedo dividir el valor que encuentro para ese total en los absolutos, entre el tamaño de la población, o puedo sumar lo que hay en esa columna, ¿no? Y bueno, para encontrar aquí el 1, puedo comprobar con cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, si sumo a este lado, me sale 0.999986.598. Que bueno, prácticamente por el redondeo, eso es 1, ¿no? Por el redondeo que ha habido. De este otro lado, si compruebo, igual me sale 1.00005155. Que bueno, para efectos de redondeo, eso es 1. Ya tengo entonces mi tabla de frecuencias relativa bidimensional también, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la tabla de frecuencias marginales. ¿Ya? Los cuadros de frecuencias marginales. Primero la distribución marginal X, que no es nada más que tener esto. Y como ya tengo en la tabla en la distribución bidimensional la columna de frecuencias marginales, entonces puedo copiar esto. Que no necesito volver a contar. Y aquí al lado, las frecuencias relativas. Bueno, y también podría tener las acumuladas, ¿no?
es sumar el valor de la acumulada más el anterior acumulado, ¿no? Ahí también estoy sumando las marcas de clase. 23, aquí es 18 más 23, es 22 más, es 24 más 10 más 87. Mismo puede ocurrir con las relativas. Bueno, y así puedo, inclusive si quiero, puedo graficarlo y hacer todos los otros análisis, ¿no? Que hemos ido viendo para variables unitarias. Bueno, voy a hacer lo mismo para mi variable X, para mi variable Y. Solución marginal de la variable Y. Bueno, como ya lo tengo armadito así en forma de filas, voy a agregar eso. Variable Y. ¿Y por qué? Hola. Bueno, mis frecuencias absolutas, marginales. Y las frecuencias relativas marginales. Ya. Nuevamente, cualquiera de los formatos sirve, ya sea de esta manera, aunque unitariamente no estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo así. Es más frecuente verlo de esta forma. Entonces, cualquiera de las dos formas es igual. Aquí igual podría encontrar mi frecuencia absoluta acumulada. En este caso procedería 4, no, perdón, 14. 12 más 4 y 3, 7. También lo mismo con la frecuencia relativa. Tengo 0.1443. Voy a anotar redondeado. Más 90. .0001, prácticamente 1. Bueno, como les digo, no es tan frecuente ver de este lado, ¿no? Tal vez hubiera sido más conveniente ponerlo de la forma tabular, como el del X. Pero no importa, cualquiera de las dos formas sirve. Ya está, ya tenemos nuestros
en nuestras distribuciones marginales. Luego, otra cosa que podemos hacer con nuestro análisis bidimensional es encontrar distribuciones condicionadas, ¿no? Tanto de X respecto a Y, como de Y respecto a X. Por ejemplo, me voy a plantear aquí tener la distribución de X, la notación es así, ¿no? X respecto de Y, digamos del Y sub 3. El Y sub 3. ¿Qué significa el Y que está en la posición 3, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es obtener esos datos de X. O sea, primero puedo poner mi cabecera de X, de Y en la posición 3. Entonces voy a mi primer cuadro de frecuencias absolutas y busco Y en la posición 3, que vendría a ser este, ¿no? El intervalo de 6.5 de 5.5 hasta 6.5. Ese es el Y3. Entonces copio estos datos. Copio estos datos. Podríamos poner entonces el Y sub 3 corresponde Y sub 3 corresponde al intervalo entre 5.5 y 6.5, que tiene como marca de clase a 6, digamos. Así podríamos anotar, porque aquí bueno, aquí voy a poner el título, ¿no? De lo que significa esto. La frecuencia absoluta condicionada. Condicionada de X respecto de Y 3. Y al lado puedo copiar lo que significa la frecuencia absoluta, relativa, perdón. Relativa condicionada de X sub U3. Bueno, en realidad no me conviene copiar esa frecuencia relativa, porque esa frecuencia relativa ha sido encontrada en base al tamaño de la población, ¿no es cierto? Que era el N97. En este caso, como estoy apartando solo el Y3, solo esta parte, mi N de este valor que estoy apartando, esta columna que estoy apartando, es 29. ¿No? Entonces, para encontrar las frecuencias relativas, tengo que utilizar este 29 para el cálculo. ¿Ya? Si copiaría de aquí, estaría cometiendo un error.
sea, sí o sí tiene que darme 1 en esa columna con las relativas. La sumatoria de eso. Bueno, entonces hay que realizar el cálculo nuevamente. Aquí 9 dividido entre 29. 9. Y aquí 0. ¿No? Y la sumatoria de todo esto tiene que darme 1. Entonces, eso sí es correcto. Y ahí al lado igual puedo volver a encontrar también las acumuladas, ¿no? Como he hecho con las marginales. Igual puedo encontrar las relativas, las acumuladas absolutas. Y a 0, aquí sería. Me da igual los 29 de la suma de las frecuencias absolutas. Por otro lado, igual. 0.99999 que, bueno, por el redondeo y todo eso, efectos prácticos, es 1. ¿No? Y la misma historia que con las marginales. Puedo agarrarlo como variable unitaria y hacer los análisis que quiera, varianza, media, todo lo que hemos visto. Bueno, a ver uno más. Ahora, pero diciendo que vamos a obtener la distribución condicionada de la variable y respecto a la variable x. ¿X en qué posición? Posición 2. Entonces el X en la posición 2 a ver, X en la posición 2, ¿cuál es? Es este intervalo. 6, 7, ¿no? Con marca de clase 6.5. De 6 hasta 7. De clase 6.5. Ya. Voy a armarlo de esta forma, ¿no? De la forma tradicional. Entonces, tendría para mi Y, para mi variable Y, los intervalos de 3, 5, 4, 5, todo eso. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahora no estoy copiando directo en la forma en la que está aquí, para mostrarles que igual puedo hacer de la otra forma, ¿no? La forma como la que hemos obtenido, por ejemplo, las distribuciones de X. Ya, ¿qué tenemos? Es más que es clase 4, 5, 6, 7. 7, 8. ¿Qué más? Entonces tengo que encontrar las frecuencias, todas estas frecuencias. Frecuencia absoluta condicionada de Y respecto de X con los dos. Bueno, esos datos los tengo, ¿no? Frecuencia absoluta condicionada de Y cuando X es 2. Entonces tengo que posicionarme en X2, que es esta fila. ¿No? Y aquí ya tengo las frecuencias. 0, 7, 9, 2, 0. 0, 7, 9, 2, 0. 0, 7, 9, 2, 0. Eso tiene que darme la suma de lo que está aquí. 18.
18. También. Entonces, ahora mi n para encontrar las frecuencias relativas es este 18, ¿no? Entonces, para encontrar la frecuencia relativa utilizo, bueno, el 0 es 0 nomás. 7 dividido entre 18, 9 dividido entre 18, 2 18, este es 0. Bueno, la suma de lo anterior tiene que darme 1. Frecuencia acumulada, 0, 18 nomás. Está bien, aquí 0. Bueno, entonces en eso consiste lo de encontrar nuestras distribuciones condicionadas. Como ven, hasta ahorita, por ejemplo, no hay ningún cambio, ¿no? Con lo que hemos hecho, por ejemplo, con los datos no agrupados. ¿No? Ahora, cuando vengan los cálculos, ahí sí es donde vamos a... Bueno, gran cambio tampoco hay, simplemente vamos a utilizar las marcas de clase, ¿no? Que para eso nos sirve en este caso. Pues, ya. A ver, entonces, ¿qué más podemos encontrar? Los resultados. Ya. Vamos a verificar si es que las variables, vamos a verificar analíticamente si es que las variables son independientes, ¿no? Ya hemos dicho, aquí tenemos igual la fórmula. Bueno, entonces podemos agregar cualquier i y cualquier j. ¿Ya? Lo que necesitamos es el valor total que se encuentre ya sea en esa fila o en esa columna. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el N4. N, o sea, en X, en la fila 4, con J cualquier cosa, multiplicado por el N que esté en la en J3, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Hemos dicho que estos valores marginales que tenemos aquí, por ejemplo, representan eso, ¿no es cierto? El N sub la posición en X, que en este caso, por ejemplo, este es 1. S1 y en J es asterisco, ¿no? Cualquier cosa. Eso representa esta suma, matemáticamente, ¿no? Entonces, si yo digo el N sub 4, el total del N sub 4, lo que estoy diciendo es en la posición 4 de X, necesito este valor. ¿Ya? 24. Entonces voy a llevar ese valor a la fórmula. 4. ¿Ya? Y me dice multiplicar por el N, o sea, el total, asterisco, en la columna 3, J. Ahora es al revés, ¿no? Este N es al revés. Entonces tengo que ubicar
la posición 3 para la variable y, que va a ser este, ¿no? Ese número representa el n asterisco 3. Ese total. Es 29. Entonces, 24 por 29 dividido entre n, ¿no? Que, bueno, el n de toda la población, que es 97. ¿Cuánto me da eso? 24 por 29 dividido entre 97. 7.1752. 7.1752. Ya. Ahora, este valor que he encontrado tengo que comparar con el valor que se encuentra en la posición X4 y posición Y3. Bueno, entonces, en la posición 4, 3, ¿qué valor encuentro? X4, Y3. El valor 9, ¿no? Bueno, 9 es distinto de 7.17. Entonces, por ese motivo, es que podemos decir que las variables no son independientes. Pero tienen algún grado de correlación, significa, ¿no? Bueno, lo mismo se puede hacer, pero bueno, podemos tomar cualquier valor, hemos dicho, ¿no? Y hay otra fórmula también con la que podemos utilizar, pero en este caso, ahora utilizando la tabla de frecuencia relativa bidimensional, que es un poco más sencilla, ¿no? Esa fórmula es simplemente la multiplicación de los totales dividido entre el tamaño de la población. Aquí no entra el dividido entre n, solo es la multiplicación. No hemos multiplicado bien en este caso aquí. No se divide entre la población cuando se utilizan las frecuencias relativas. Bueno, entonces hay que ubicar igual los que quedamos en encontrar. No sé, cualquier punto, digamos el punto 5 con el punto 5 en X con el punto 4 en Y. Ya. Entonces, el punto 5 o la posición 5 en X de mi tabla de frecuencias relativas total es este valor. 0.1031. 0.1031. Multiplicado por el total en la columna 4. Total en la columna 4 es de mi tabla de frecuencias relativas. Total en la columna 4, 0.1959. Y 1 más 0.1959. 0.299. Ya está. Entonces ahora verifico con el valor que tenga los relativos. ¿Lo sumé? Ah, me equivoqué, ¿no? 0.1031 por 0.19. 0.020.
0.20. Ya. Entonces ahora tengo que encontrar en la posición 5.4, ¿no? El valor que me dé esa celda. Entonces en la posición 5.4, X5, Y4, tengo 0.031, digamos, ¿no? 0.031. Bueno, y es diferente del valor 0.020, ¿no? Por lo tanto, igual, habiendo procedido con esa otra fórmula, en otro valor, podemos también concluir que las variables no son independientes. A ver, ¿qué más tenemos que terminar? Bien. Bueno, la covarianza. Ya. Para encontrar la covarianza, lo que tenemos que hacer es volver esta nuestra tabla de manera tabular, ¿no? Aquí está de manera bidimensional. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a una forma tabular. Entonces tenemos 5 por 5, vamos a tener 25 filas. Bueno, cada uno tenemos 5. Ya, tenemos el 5.5 hasta el 6.5. 3.5 hasta 4.5. Todas las posibles combinaciones del X con Y, ¿no? Bueno, aquí puedo anotar los intervalos o las marcas de clase. A ver, voy a anotar nomás los intervalos. Sí. Y aquí voy a tener desde 4.5. Normal, ¿no? 5, 6, 6, 7. 5, 6. Son todas las posibles combinaciones. O sea, toda esta tablita voy a llevar a ese formato tabular.
Entonces tengo 149000. 4079. 14,9. 200511. 2005. 6000. 630987. 7. Y el último 00037. 37. Ya está, ya tengo de la forma tabular. Estas son las. Ya. Entonces tengo que empezar a armar, ¿no? Mi fórmula. A ver, ¿qué me pide mi fórmula? Mi fórmula me pide multiplicar el valor en X, en Y, por F y J. Entonces, aquí al lado le digo X sub I por Y sub J por F sub IJ, ¿no? Bueno, en X y en Y, como ven, no tengo los valores normales, ¿no? Como en los discretos. En los discretos tenía valores normales con los cuales sí puedo realizar la multiplicación. Entonces, por eso es que necesitamos la marca de clase. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar las marcas de clase. Hubiera sido mejor si anotaba la marca de clase directo, ¿no? Pero igual no hay problema. Bueno, la marca de clase aquí en 5 es 5. Este lado es 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahora sí podemos proceder con las operaciones. 5.5 por 4 por 14. 5.5 por 5 por 9. 5, bueno, si es 0, cualquier cosa multiplicada por 0 va a ser 0. 6.5 por 5 por 7. Así, ¿no? O sea, la multiplicación de cada uno de los valores que tengamos ahí. El Excel me ayude a hacer el cálculo. Bueno, entonces totalizo esta columna donde he encontrado mis valores. Entonces hago la suma, toda la columna. Y esto representa la parte del numerador, ¿no? $4,365.
Bueno, ya tengo esta parte del numerador, el n tengo. ¿Qué no tengo? No tengo los valores medios, ¿no? De la variable x y de la variable y. Entonces, para eso puedo ir a las distribuciones marginales y encontrar los promedios. Aquí al ladito puedo hacer, o más al lado, no importa. Primero que tengo que hacer es multiplicar el valor de x, que en este caso va a ser la marca de clase, por la frecuencia. Separado. Aquí al lado voy a hacer ese cálculo. Entonces aquí tengo la marca de clase 5.5 por la frecuencia absoluta, ¿no? Por 23. Y 6.5 por 18. 5 por 22. 4. Bueno, totalizo esto. 7.5. Para encontrar el promedio tengo que dividir eso entre el tamaño de mi población, ¿no? 97. 7.5 dividido entre 97. 7.29. Entonces, eso representa mi promedio en X. Y para el Y lo mismo. Bueno, aunque aquí está un poco, parece que está un poco desordenado, pero igual puedo hacer las operaciones, ¿no? Tendría que deslizarlo acá abajo, por ejemplo. Ya. Multiplicar Y por la frecuencia. Aquí sería 4 por 14. 5 por 21. 6 por 29. 7 por 19. Finalmente 8 por 14. La suma. 580. Entonces, mi promedio para Y es 580 dividido entre 97. 5.98. Algo así, ¿no? Bueno, estamos utilizando 4 decimales. 5.9794. 94. Ya está. Como ya tengo mi X y mi Y, entonces ya puedo armar toda mi fórmula. Fórmula de la covarianza va a ser, en el lado del numerador tengo 4.365. Dividido entre n es 97 para este caso, menos la multiplicación de las medias. La media de X, 7, 29, 38. 5, 97, 94.
1.3875. ¿Justo acá? No hay negativo. Negativo le sale. A ver con la calculadora. 43.65 dividido entre 97 menos, abro paréntesis, 7.2938 por 5.9794, cierro paréntesis, 1.3875. Bueno, entonces, como en el ejemplo anterior, esta covarianza nos da un valor positivo, ¿no? Lo que significa que tienen una relación positiva las variables. Es que si una sube, si X sube, Y sube. Y bueno, como no es cero, no son independientes, tienen esa correlación. Y el valor no es muy alto, no es 1.38. Entonces es un valor bajo. Entonces seguramente si graficamos, vamos a encontrar que los puntos van a estar igual como en el anterior grafiquito, que parece tener una tendencia, pero están como en una nube, ¿no? Dispersos. ¿Ya? Bueno. Entonces, para el examen va a consistir en lo mismo. Es más, ya tengo el enunciado. Esto se los voy a subir de un ratito. Tiene menos datos para que no se la tarden tanto igual. Tratando de ubicar, ¿no? Los valores en las tablas. Pero es con variables continuas. O sea, lo que he hecho hoy día.